Hola, bienvenidos. En este momento vamos a explicar cómo hacer la conexión a base de datos y algunas cosas más, pues también haciendo uso de JavaFX. Entonces, inicialmente, dejo claro que está, digamos que listo o diseñado para que pueda usarse, ya sea con MySQL o ya sea con Postgres. En caso de que sea Postgres, pues aquí tiene el script de conexión de Postgres. Realmente no cambia mucho. Cambia, pues, bueno, dependiendo si tenemos el mismo nombre de base de datos em, y los usuarios y contraseña, pues eso no cambiaría. Pero sin embargo, lo que sí cambia es esta primera parte. Como podemos ver en Postgres, pues nos aparece pues puerto 5432, mientras que en MySQL aparece el 3306 y pues ya especificamos que es de MySQL. Vamos a hacer el ejemplo con Postgres. ¿Qué debemos tener en cuenta para cualquiera de los dos? Que en el POM nosotros debemos tener los repositorios, ¿no? Entonces teníamos el de MySQL, que es esta dependencia, y tenemos el de Postgres, que pues lo encuentran en esta página. Una vez ya tenemos esto, se supone que también deberíamos tener instalado como tal, permítame un momento, deberíamos tener instalado Maven. Entonces desde esta página nosotros podemos descargarlo. Vamos en descargas. Luego de descargarlo, pues seleccionamos aquí el archivo. Esto nos va a descargar pues un zip. Ese zip lo vamos a extraer en el lugar que nosotros queramos. O sea, no hay problema, lo pueden poner en celda, en donde quieran. Lo importante es que posteriormente a que lo descargamos y lo descomprimimos, tenemos que revisar lo que son las variables de entorno. En las variables de entorno tenemos que buscar path y tenemos que pues buscar el directorio donde está Maven. En este caso yo lo tengo instalado aquí en la ruta, ¿cierto? En Maven Apache Maven 396. Si lo tienen de esta manera o si simplemente lo descomprimieron, lo que faltaría agregarle al path sería este Maven Home Bin. Si no tienen este Maven Home, no pasa nada, simplemente tendrían que escribir la ruta completa. Por ejemplo, si lo pusieron en C, pues C, dos puntos, backslash y pues el nombre de la carpeta, que ustedes ya lo tendrían ahí, y al final el bin, ¿sí? Donde ustedes lo hayan descomprimido. Con eso ya tendrían listo lo de Maven, ¿no? Nótese que en use en install aquí nos indica cómo nosotros tenemos que configurarlo. Nos dice que debemos tener el Java Home listo y qué es lo que debemos agregar como tal al path de las variables de entorno. Ahí mismo nos lo está indicando. ¿Cómo sabemos que ya nos quedó listo? Cuando nosotros ya lo instalamos, cerramos y abrimos de nuevo Visual Code. Entonces si nosotros escribimos mvn-v, él nos va a mostrar la versión y en donde está instalado Maven, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Posteriormente, cuando ya tenemos esto y tenemos las dependencias y tenemos Maven instalado, simplemente le damos un mvn clean y luego le damos mvn install.
De esta manera, él descargará todo lo que nosotros tengamos pendiente. Una vez ya tengamos esto descargado, procederíamos a crear el script de conexión. Este script de conexión debe crearse, yo lo coloco en una carpeta llamada utils, que está al nivel del controller, del view. Y en este utils nosotros, pues bueno, colocamos este script de conexión. Es una clase que llame conexión Postgres. Tenemos la dirección que conecta a la base de datos. Tenemos el usuario y tenemos la contraseña. Luego, pues bueno, para los que están viendo de pronto patrones de diseño, se creó con un singleton para que exista una única instancia y no tengamos que, digamos, que tener varias conexiones, sino que exista una sola. Entonces, aquí, bueno, de pronto para otros semestres que están viendo esto y que de pronto no lo van a entender, pero más adelante cuando vean lo de patrones ya lo van a captar mejor. Van a decir, ah, ya, ya sé de dónde viene esto. Pero entonces, por lo pronto, ¿qué es lo que nos hace esto? Nos crea unos métodos donde nosotros lo que vamos a hacer es crear la conexión mediante estos métodos propios aquí de las conexiones de Java, ¿no? Bueno, de aquí esto también nos capturaría los errores. Cuando pueda conectarse, pues nos va a decir que se pudo conectar. Cuando no, pues nos dice que no se pudo conectar. Ese como que no tiene pues así ya más que explicarse. Bien, listo. Aquí nosotros generaríamos la conexión a la base de datos y bien hasta el momento, pero ahora debemos tener en cuenta que en nuestra base de datos nosotros debemos crear pues las tablas. Para este caso, lo que yo hice fue crear aquí les dejé como el script. Esto simplemente se coloca aquí en... Ustedes pues ya si saben manejar Postgres, simplemente sería crear la base de datos, biblioteca, y luego ya le diríamos query tool, que sería esta hoja de acá, y colocamos el código. Entonces yo coloqué el código para autor y para libro y le di ejecutar y él me creó aquí en esquemas, en público, ya me crea las tablas. Bien, aquí tenemos las tablas de autor y la tabla de libro. Entonces, cuando ya están creadas, ya están listas ahí para usarse. Entonces, hasta el momento vamos ahí. Luego tenemos aquí el base controller. Entonces en este base controller eh, creamos esta clase abstracta. Bueno, esta clase de acá, este base controller como tal es una clase abstracta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta clase pues no se puede instanciar directamente, no es como cuando nosotros creamos memoria y digamos que base controller igual new base controller, no. ¿Por qué se usa así con abstract? Porque es que ese abstract se usa cuando estas clases las vamos a usar como de base, ¿sí? Como una plantilla. Entonces, a partir de este base controller creamos otras clases y entonces ahí podríamos hablar de lo que es la herencia, ¿cierto? Entonces, las clases que se creen a partir de esta clase abstracta van a heredar las características de esta clase abstracta. Y ahorita explicamos cuando veamos autor y libro, que son los que están, los que extienden de esta clase. Tenemos aquí este base DAO autor, ya ahorita explicamos lo del DAO. Y la conexión, pues que es la que estamos implementando, pues para que haga la parte de la conexión hacia la base de datos. Aquí estábamos explicando que la idea es que solo una vez nos abre la conexión y
pues cuando la necesitamos cerrar la cierra. ¿Por qué utilizamos la palabra protected acá? Porque recordemos que si colocáramos público, pues podría ser desde cualquiera, ¿no? Pero entonces no necesitamos eso. Y si la colocamos privada, no podríamos acceder desde las clases que heredan de esta clase abstracta base controller, porque pues no son de esta clase. Por eso usamos protected, porque el protected puede permitir el acceso a aquellas clases que heredan de esta. Entonces, a nivel de esa parte, pues sería así. Entonces ahí, ¿qué otra cosa coloqué aquí en este base? Este cargar datos autores, porque lo uso no solamente en autor, sino que también en libro. Cuando yo en libro cargo un autor, pues estoy diciéndole que me cargue este datos autores. Lo mismo cuando estoy cargando la tabla de autores en autor, pues estoy haciendo eso. Entonces yo dije, por eso pues coloquémoslo en el base para que la hereden ambas clases. Y no pasa nada. Y podría decirse que esas dos tienen como esa herencia. Sin embargo, podría también quitarle aquí, colocarla en cada una y no habría lío. Eso ya es como por darles el ejemplo de cómo se haría eso. Luego entonces tenemos aquí, vamos con el DAO, que primero necesitamos de este para poder explicar los otros. En DAO yo les había mostrado anteriormente pues una primera versión, ya esta está mejorada. Y es que en esta mejorada tenemos este base DAO que es como la interfaz general de lo que son cada una de las búsquedas e inserciones o ediciones que se van a hacer en, en lo que es la aplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer con los diferentes objetos de este proyecto? Pues podemos insertar, podemos buscar por ID, podemos buscar todos, actualizar y eliminar. Entonces, si yo le digo aquí a esto que es de objeto tipo T, ese T significa que recibe cualquier tipo de objeto. Ya entonces nos faltaría explicar esto de interfaz. Interfaz entonces, nos faltaría, bueno, como decía, nos faltaría explicar interfaz. Interfaz como tal nos dice o nos define ese grupo de métodos, ¿sí? Métodos sin implementación, claro está, que una clase debe tener. O sea, todas aquellas que partan de este base DAO deben tener un insertar, un buscar por ID, un buscar todos y deben siempre recibir lo mismo. Siempre deben recibir un objeto T. El actualizar siempre debe recibir un objeto que va a actualizar, ¿cierto? Cuando yo le doy buscar todo, siempre me va a devolver una lista, ya sea de autores o de libros o de usuarios, como sea, pero eso es lo que va a devolver. Donde nosotros le especificamos ya cómo es, aquí donde está eh, el DAO autor que hace la implementación de esa interfaz. Entonces aquí él toma la base, ¿cierto? Ya no le decimos que esté, aquí ya le estamos especificando que es de tipo autor. Entonces la implementación del DAO nos dice que nosotros sacamos ese base autor de ahí. Miren que aquí lo que hacemos es sobreescribir esos métodos. Entonces tenemos el insertar. Ya no es tipo T, sino que ya le decimos que es de autor. Entonces no nos va a dar problema. Buscar por ID. Buscar por ID, pues ya tiene aquí el ID de tipo entero. Y pues ahí ya nos va a funcionar. Aquí nótese que en cada una lo que hacemos es pasarle un string, ¿cierto? Estamos armando nuestra consulta con estas interrogantes. Entonces las interrogantes lo que hacen es decirle con esta preparación de esta consulta que la primera interrogante que encuentre va a corresponder a el autor punto nombre. ¿Cuál autor? El que vamos a pasar a insertar.
Entonces tomamos ese nombre y se lo ponemos en este primer espacio. Toma el segundo en este espacio y así él busca siempre donde están esas interrogantes y hace como esos reemplazos. Y finalmente ejecuta esa consulta y pues ya nos haría la inserción. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo sería buscar por ID, donde nos dice que pues haces la búsqueda y mientras haya un resultado pues no lo va a mostrar y no lo va a retornar. Un poquito diferente viene siendo este que nos devuelve la lista porque él dice que mientras haya resultados siguientes, él va a seguir agregándolos a la lista. Cuando ya no, pues ya sale de ese ciclo y al final ya nos va a devolver pues todos los autores que estén ahí. Pues aquí ya está el actualizar y el eliminar. Eso ya está. Entonces, eso fue el DAO. Ahora miremos en autor. En autor, nosotros ¿qué hacemos? Le colocamos este super en el constructor de autor. ¿Para qué? Para que él incluya dentro del constructor de él mismo, del autor controller, el constructor del base controller. O sea que él va a hacer esto acá. ¿Y para qué lo hace? Para que pues tengamos el acceso a o la creación de ese autor DAO y lo usemos aquí. Luego pues ya tenemos, por ejemplo, ese agregar autor. Entonces, ¿cómo agrega? Simplemente llamamos a ese autor DAO y le decimos que vamos a insertar el autor que construimos acá de los campos del formulario. Y insertamos ese nuevo. Ahí ya lo agregamos a la tabla, pero también lo estoy agregando ¿a dónde? Lo estoy agregando a mi observable list, que eso ya lo habíamos hecho antes, y lo estoy mostrando estoy actualizando la tabla y limpiando los campos y pues en este caso cerrando la conexión, aunque ahorita no sería tan necesario. Ahora sí. Entonces de esa manera ya tendríamos aquí cómo ir agregando datos. Vamos a verificar que realmente lo esté haciendo. Oh, ya nos dio error. Algo pasó. ¿Será que era eso? Está marcando un error. A ver, según qué snap en la carga. Pues hagamos una prueba. Voy a darle control shift P, Java clean. Vamos a hacer una limpieza. ¿Ven? A veces pasa eso. Entonces, si no ven que haya error, pueden hacer ese Java clean como para borrar de pronto si haya quedado algo en caché o cosas así. Miren que esto ya estaba ya
base de datos, no sino en... Ah, sí, pues estos datos ya venían de base de datos. Nótese que aquí también yo puedo seleccionar estos dos que son los que habían aparecido en autores. Cierto que si yo agrego de pronto otro, voy a cancelar esto y voy a agregar uno nuevo que se llame Lady Bernate. Aquí le doy clic y coloco que es Colombia, año de nacimiento del 94. Agrego. Nótese que él me dice que ha agregado uno más, que son aquí, digamos que en esta consola yo le tengo para que me muestre esos datos. Voy a cerrar, voy a volver a abrir a ver si funcionó. Efectivamente ya nos está cargando desde la base de datos. Miremos si en libros aparece. Efectivamente aparecen libros. Entonces, ¿cómo haría yo ahora en ese autor, bueno, en ese libro controller para cargar esa lista de autores? Simplemente recordamos que ya hemos usado ese cargar datos autores en ese base, entonces llamamos a la función y le mandamos como parámetro le mandamos el autores data, que sería el observable list donde están almacenados esos autores. Y finalmente le decimos al combo box que nos obtenga los ítems actuales y que aparte de ello pues nos agregue todos los de la lista de acá. ¿Qué nos devuelve este cargar datos autores? Recuerden que esto pues no nos devuelve nada como tal, pero sí nos ayuda a que aquí en este autores data quede cargada esa información que viene desde la lista que se genera de el autor DAO, donde busca en base de datos todos los autores. De esa manera se haría esa conexión. Recuerden que este código está disponible en Git, pues en este mismo momento. Voy a agregar esto. A sincronizar los cambios. Vamos a ir a GitHub. Listo, entonces aquí ya estamos. Voy a buscar el de biblioteca.
Y aquí nos dice que hace 2 minutos pues se actualizó. Aquí está el link para que puedan acceder. Es Antonio Botello. El proyecto se llama Biblioteca y está como público, así que ahí lo pueden acceder. Listo, entonces eso sería todo por este video. Cualquier pregunta pues ahí me van contando a ver si tenemos que hacer otro más o de qué tema. Hasta pronto.